La clase de hoy habíamos dicho que íbamos a hacer un repaso, por más que ustedes ya habían presentado los temas, ¿sí? Íbamos a hacer un repaso de los temas que dieron ustedes. Un poco rápido, pero los vamos a hacer y formalizar un poco. El- los temas que íbamos a desarrollar hoy estaban vinculados a lo que ya lo que conocemos como óptica física, ¿sí? Es decir, empezamos a mirar la luz y su propagación desde el punto de vista ondulatorio, ¿sí? Abandonamos el marco de la óptica geométrica, aunque usamos criterios o conocimientos de trigonometría para desarrollar algunas cosas, pero abandonamos las hipótesis de la óptica geométrica y ahora empezamos a trabajar con la óptica física. Básicamente, el criterio general de óptica física es que cuando hablábamos de óptica geométrica decíamos que los objetos involucrados en el fenómeno eran de dimensiones mucho mayores que la longitud de onda. Es decir, la luz incidía sobre un espejo cuyas dimensiones eran mucho más grandes, o el obstáculo era mucho mayor que la longitud de onda. En este caso, cuando hablamos de óptica geométrica, estamos empezando, óptica física, estamos empezando a ver el comportamiento de la luz cuando se encuentra con objetos que son más o menos del mismo orden de magnitud. ¿Sí? Estamos cambiando nuestra hipótesis de trabajo. En esas condiciones, lo que hacemos es empezar a estudiar la luz como un fenómeno de tipo ondulatorio. Eh, Dentro de ese fenómeno ondulatorio también vamos a preocuparnos, o sea, vamos a empezar a analizar la fuente, el caso más común, que es la interferencia de una doble rendija, donde la luz proviene de dos focos muy chiquititos, ¿sí? Dos focos se llaman secundarios o dos fuentes puntuales, e interfieren en distintos puntos. Y queremos ver cómo es esa interferencia. Y ahí también nos vamos a preguntar qué pasa con la intensidad de la onda, ¿sí? Que resulta de la interferencia de dos ondas provenientes de dos focos distintos. En principio, le vamos a ver los casos más marcados. Cuando tengo una interferencia constructiva o destructiva, o lo que se llama a veces totalmente constructiva o totalmente destructiva, que son los que vamos a ver. El grafiquito este es un buen ejemplo de cómo generar un sistema de trabajo con ondas coherentes, ¿no? Este sistemita que está acá, que marcamos acá, se acerca, lo que está mostrando es que se acerca un frente de onda plano, ¿sí? Tengo un foco muy lejos, la onda emitida por ese foco es una onda esférica, o sea, si lo queremos ver en el plano, es una circunferencia muy grande, tal que si tomo un pedacito chiquitito acá, lo veo como un frente de ondas plano, ¿no? Porque es una circunferencia muy grande, el radio de curvatura es muy grande. Llega esa onda al plano A, atraviesa una rendija muy delgada, emite, esto se comporta como un nuevo foco, habíamos visto, emite una onda, ¿sí? Y esa onda llega a la doble ranura que está en el plano B. Esa doble ranura, ¿sí? Me genera dos ondas y estas dos ondas interfieren. Y el fenómeno de interferencia lo registro en el plano A, vamos a llamarlo A'. Esta manera de pensar este fenómeno lo que me garantiza es que los focos secundarios que están en el plano B tienen la misma frecuencia porque provienen de del mismo foco secundario. Entonces, con eso me aseguro que las ondas son coherentes. O sea, dos ondas son coherentes por definición cuando, ¿sí? Tienen la misma frecuencia o mantienen la diferencia de frecuencia de manera constante o la diferencia de fase constante, ¿no? Hablamos de ondas coherentes. Entonces, otro ejemplo es este dibujito, porque es interesante. Tenemos dos focos en una pileta con agua. Esto no me acuerdo cómo estaba hecho esta experiencia. Creo que todo con luz, pero cómo generaban ahí con una boya que meten y la sacan del agua y generan las ondas, que uno la ve como círculos.
que se van ampliando, ¿no? Y hay puntos en donde se ve la interferencia o el patrón de interferencia de las ondas. Entonces, lo que vamos a estudiar ahora básicamente es cómo se obtiene el espectro de interferencia, ¿sí? El espectro de interferencia por una doble rendija delgada, hay que aclarar, o lo que se llama interferencia de Young de una rendija delgada, de una doble rendija delgada. Entonces, el mismo ejemplo de recién, el primer plano, S1, o con un foco delgado, el segundo plano, con dos focos para asegurarme que los dos focos secundarios se trata de ondas coherentes, pues son idénticas las ondas que emiten los dos, y el plano F, que es donde vemos el patrón de interferencia de la doble rendija. Veo zonas oscuras, bien oscuras, que es lo que se llama la interferencia destructiva en estos lugares que estoy marcando, y las zonas blancas, acá, que las marco del otro lado, son las interferencias constructivas. Después en el medio hay una gama de grises, que es distintas intensidades de interferencia. Puede ser que interferencia podamos decirla que no es del todo destructiva o no es del todo constructiva. Entonces no tengo la intensidad total de la intensidad resultante. Nosotros lo que podemos determinar de manera analítica y de manera fácil son estos puntos, los que marqué acá en el patrón. Los puntos de máxima destrucción de la onda, a la interferencia totalmente destructiva, y los puntos blancos que tengo la interferencia totalmente constructiva. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer de manera analítica. Entonces, para hacer eso lo que hacíamos era básicamente, mira, está al revés este, vamos a poner esto, vamos a hacer C2 y este C1, porque si no me quedan invertidos. Bien, entonces, si miramos, ¿sí? O sea, el fenómeno de interferencia en sí, el fenómeno de interferencia en la doble rendija, que es una interferencia entre dos ondas, se puede analizar de dos maneras distintas. A través de una diferencia de caminos o a través de lo que llamamos una diferencia de fases. En esta etapa, que es solamente obtener el patrón de interferencia, nosotros lo vamos a hacer a partir de la diferencia de caminos. Y después lo vamos a relacionar, cuando veamos la intensidad de una onda, lo vamos a relacionar con el análisis a partir de una diferencia de fase. ¿Sí? Pero cualquiera de los dos caminos son alternativos y llego a la misma conclusión, obviamente. Si no llegas a la misma conclusión, estaría en problemas, ¿no? Entonces, vamos a analizar el patrón de interferencia, obtener, es decir, poder predecir los máximos y los mínimos de interferencia a partir de la diferencia de caminos. Entonces, tengo dos ondas, una que sale del foco S1, una que sale del foco S2, y me paro en un punto arbitrario de la pantalla, en el punto P, que está a una distancia I de esta línea punteada, que es el eje de simetría, que es el punto medio entre los dos focos por ranuras delgadas. ¿Sí? La distancia entre las rendijas y la pantalla la llamo de grande y la distancia entre rendijas la llamo de chiquita. Entonces, yo me paro en este punto P que estoy marcando acá y quiero analizar cómo es la interferencia en ese punto. Y puedo predecir si la interferencia va a ser constructiva o destructiva. Estos rayos, uno recorre un camino R2, el de arriba, el de abajo recorre un camino R1. Si yo trazo una línea así, que forma un ángulo rectángulo acá, que forma un ángulo rectángulo, determino en este punto, en el punto B, dos triángulos exactamente idénticos. O sea que en ese punto, desde B hasta P, es el mismo camino que es de C2 hasta P. Pero si esos dos caminos son iguales, lo que me produce un desfasaje, una diferencia de camino entre una onda y otra, es la trayectoria que va desde S1 hasta B. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? ¿Se ve bien el dibujo? Entonces, si yo juego
con ese triangulito rectángulo que me quedó ahí, que es una cosa así. A es la hipotenusa, este ángulo lo llamo θ, ¿sí? Esto es la diferencia de caminos, ¿sí? Que es este cateto, que este punto es el punto del eje de simetría y este es el punto B. B y S1 sería. Y delta R. Si juego un poquito con la trigonometría, el ángulo θ ese que tengo, el triángulo rectángulo que se me forma acá, es el mismo, por semejanza de triángulos, puedo jugar un poquito, es el mismo que tengo desde el eje de simetría hasta el radio vector R, que sería esta acá de línea punteada, que va desde el punto medio de los focos secundarios hasta el punto P. ¿Sí? ¿Está? Sí. Entonces, esos ángulos son iguales. Entonces yo podría jugar y decir, bueno, plantear fácilmente el seno de θ, ¿sí? Es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, delta R sobre hipotenusa es A. Perdón, acá figura A es el punto, D es la distancia. Me equivoqué yo con los nombres. Este es D. Entonces esto vamos a borrarlo y vamos a ponerlo como D. Como corresponde, porque en el gráfico está marcado como D. ¿Sí? Y esto lo llamamos delta R. En vez de delta L es lo mismo. Me gusta más delta R que delta L. Simplemente porque los caminos los llamé R, ¿no? Entonces, el triángulo ese que está acá, que es el mismo que está acá, el seno θ es delta R sobre D, o sea que D por el seno θ es la diferencia de caminos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, si la diferencia de caminos me aporta una longitud entera de onda, m, con m perteneciendo a los enteros, ¿sí? Incluido el cero. Si m pertenece a los enteros, incluyendo el cero, que el cero acá no tiene mucho sentido, porque no hay diferencia de camino, entonces eso no ocurre. Para este caso particular, uno podría hacer la salvedad, escribirlo a cada lado, aunque usa la misma letra. Acá pondría m perteneciendo a los enteros, con la condición de que z sea distinto a cero, y acá podría escribir, para este caso, m perteneciente a los enteros, pero incluyendo el cero. Entonces, si la diferencia de caminos de seno θ, que es la diferencia de caminos, es m lambda, o sea, un entero por lambda, si me aporta una longitud de onda, cuando voy a sumar las ondas, ¿sí? Veo que están en fase. Entonces no se me produce, o sea, me produce en este caso, en realidad, una interferencia constructiva y no se me aniquilan las ondas entre sí. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que si esta onda que sale de acá tiene que recorrer un pedacito más de camino, pero el camino justo coincide con una longitud de onda, cuando llega acá sale igual que la que sale de S2. ¿Sí? Entonces no me aporta o no me cambia nada en el patrón de interferencia en el punto P. Entonces, si la diferencia de caminos entre una onda y otra es un número entero de longitudes de onda, la interferencia es una interferencia de tipo constructiva. Ahora, si la diferencia de caminos, que es de seno θ, es un semientero de onda, o sea, es un entero más un medio, o sea, ¿sí? Es lo que llama un semientero de longitud de onda, m más un medio, ahí se produce un desfasaje total, es como acá. Supongan que esta es la fuente que sale, esta es S2, y esto es S1 en el punto B. Entonces, cuando se encuentran, que tienen que recorrer el mismo camino las dos, y las voy a sumar, ¿qué va a pasar? Se van a anular entre sí, ¿no? Si la que sale de acá, la que sale de acá, en realidad recorre media longitud de onda nomás, en este camino, por ejemplo, media longitud de onda, cuando se junta con la de acá abajo, como en este gráfico, ¿qué pasa? Las voy a sumar, pero se van a encontrar, o sea, lo que es el valle, o si querés,
la parte de arriba S1 y la otra así. S2 y S1 van a estar así. Entonces, cuando se encuentran así, la interferencia es de tipo destructiva. Entonces, cuando hay diferencias de media longitud de onda o un semientero de longitud de onda, ¿sí? La interferencia que se produce entre las dos ondas es totalmente destructiva. Entonces, lo que digo yo que en este gráfico, estos puntos negros que están acá corresponden a que las diferencias de camino D por el seno de tita sea igual a n más un medio de lambda. Y esta que está acá, las interferencias constructivas, es cuando la diferencia de camino, que es d por el seno de tita, es igual a m lambda. Entonces, puedo determinar de manera analítica en la pantalla las posiciones acá en términos del ángulo, porque esto es d seno de tita, la diferencia de caminos, en términos de tita, puedo encontrar la posición donde voy a encontrar los máximos y mínimos de interferencia. Ahora eso lo puedo traducir en términos de la altura, porque si conozco el tita y conozco d, de grande, puedo sacar la posición en la pantalla donde voy a encontrar los máximos y mínimos. ¿Cómo hago eso? Jugando un poquito con trigonometría, ¿no? Digo, si yo tengo que d por el seno de tita, por ejemplo, es igual a m lambda, obtengo los máximos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, seno de tita lo voy a poder escribir como m lambda sobre d. Entonces voy y busco los ángulos, le voy dando valores a m, porque lambda y d son fijos, ¿sí? Entonces le voy dando valores a m y encuentro todos los titas en donde voy a encontrar que los puntos donde tengo un máximo de interferencia. Se puede encontrar en la pantalla la próxima máxima. Si hago al revés, si busco los mínimos, ¿qué tengo que hacer? Ver cuando d por el seno de tita es igual a m más un medio de lambda. O sea que las posiciones angulares por el seno de tita es quién? M más un medio de lambda, todo sobre, y le doy dando valores a m, 0, 1, 2, 3, estoy encontrando la posición de los distintos mínimos de interferencia, donde voy a encontrar líneas oscuras en la pantalla. ¿Cómo relaciono esos puntos? Gastón, Sí, ¿y yo puedo usar el mismo valor de m para buscar un mínimo y para buscar un máximo o tiene que ser sí, distinto? porque son enteros. No, son distintas posiciones angulares. Lo que pasa es que, fíjate, si buscas, si pones m igual a 1, el primer máximo para m igual a 1, cuando m es igual a 1, te aparece en lambda sobre d. El primer mínimo, que es para m igual a 0, te aparece cuando, por ejemplo, es un medio de lambda sobre d. El segundo, senotita 1, senotita 2, es cuando m vale 1. Esto para el paréntesis afuera, ¿no? Ahí. Si no, estamos escribiendo mal. Cuando m es igual a 1, tengo 1 más un medio es 3 medios. 3 medios de lambda sobre d. Fíjate que te da posiciones angulares por más que el m es el mismo. Para el entero m igual a 1, encuentro un máximo y un mínimo. Uso la misma letra por una cuestión de comodidad, para identificar que son números enteros. Entonces, en m igual a 0, voy a encontrar, digamos, El, usando la red, voy a el encontrar primer, un max, claro, el primer máximo y también el primer mínimo, dependiendo de cuál use, ¿no? claro. Lo que pasa es que no tiene mucho sentido usar m igual a 0 porque es sobre el eje de simetría. O sea, vos acá tenés un máximo de interferencia sobre el eje de simetría. Porque eso es lógico, ¿por qué? Porque los dos rayos, ¿qué pasa? Claro, está en fase. Están totalmente en fase porque recorren el mismo camino los dos.
Por eso para m igual a 0 aparece el primer máximo, pero no lo usamos porque no tiene mucho sentido dividir por 0, si tuvieras que despejar lambda. ¿Sí? Pero sí, sobre el eje de simetría tengo un máximo. Si yo conozco el ángulo de la posición de los máximos y mínimos, yo acá saco θ 1, θ 2. Si conozco θ 1 y θ 2, ya, ¿qué hago? Planto, por ejemplo, la tangente de θ 1, que vamos a llamarlo θ 0, o θ 0. Si pongo la tangente de θ 0, ¿qué tengo? Cateto opuesto, I sub 0 sobre D. O sea que I sub 0 es tangente de θ 0 por D. Y ya que tengo el primer máximo, ¿no? Solo con jugar con trigonometría. Yo saco la posición angular, o sea, los θ, los máximos y los mínimos, y con eso puedo encontrar en la pantalla también los I de los máximos y mínimos. La posición de los, o sea, si yo conozco θ, puedo sacar I, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque son triángulos rectángulos. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Otra cuestión que es bastante interesante de analizar del espectro de interferencia o el diagrama de interferencia es la distancia entre máximos consecutivos. Yo voy a encontrar posiciones máximas, algo yo le mostré con la gráfica, uno se da cuenta de algo. Acá aparecen los máximos estar equiespaciados, ¿no? Es decir, a la misma distancia entre sí. Eso se puede demostrar relativamente fácil. Vamos a suponer que acá tengo la posición de un máximo, ¿no? Vamos a suponer que este punto corresponde a un máximo. Si este punto corresponde a un máximo, ¿sí? Y no está muy separado, es decir, si los ángulos son pequeños, yo podría jugar y decir, bueno, si los ángulos son pequeños, para este máximo, podría escribir que el seno de θ es aproximadamente la tangente de θ, y aproximadamente θ, ¿no? Si los ángulos son entre 0 y 17, 18 grados, esa aproximación vale, ¿o no? Si yo planteo la tangente de θ que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿o no? ¿Sí? Entonces, imagínense que tengo un máximo. Para un máximo que se cumple, que D por el seno de θ es igual a m lambda. O sea que si es un máximo, si los ángulos son pequeños, para θ pequeños, yo puedo escribir, ¿sí?, que θ es aproximadamente, ¿quién? M lambda sobre D. Pero si θ es pequeño también, solamente de trigonometría, si θ es pequeño, puedo escribir que θ, que es aproximadamente la tangente de θ, es I sobre D. Si igualo estos dos, M lambda sobre D chiquita, que es la distancia entre rendijas, es igual a I grande, perdón, I sobre D grande, que es la distancia entre la pantalla y las rendijas, yo puedo escribir la posición angular de los máximos, ¿sí? Perdón, la posición en el eje cartesiano que puse arbitrariamente acá, es como si hubiese puesto el eje Y acá, y el 0 ahí, en el eje de simetría. La posición se escribe como que M lambda D grande sobre D chiquito. O sea, la posición o la determinación de la posición donde observo los máximos, puesto solamente para máximos, depende de quién. De la longitud de onda, de la distancia entre las rendijas y la pantalla y la distancia entre las rendijas entre sí. De las rendijas entre sí. ¿Sí? Ahora bien, si jugamos un poquito con esa cuenta, ahora que determiné la posición de los máximos, yo tomo dos máximos consecutivos. El máximo m y el máximo m más 1. ¿Sí? El máximo para un entero, el entero que le sigue es m más 1. ¿Sí?
Entonces, si yo hago la cuenta y los resto, la distancia entre dos máximos consecutivos, delta I, ¿quién es? I de m más 1 menos I de m. Es la diferencia de alturas entre dos máximos consecutivos. Si jugamos con esa cuentita, sería ¿quién? M más 1 por lambda de grande sobre de chiquita menos m lambda de grande sobre de chiquita. Cancelo, los términos son comunes y solamente me queda que delta de I, la diferencia entre los máximos consecutivos, es lambda de grande sobre de chiquita. Eso me muestra que la distancia entre máximos consecutivos se mantiene constante en un espectro de interferencia. No depende de nada más que lambda, la distancia entre la pantalla y la rendija, y la distancia en las rendijas entre sí, de las rendijas entre sí. Y eso es una constante, depende del sistema que armé. O sea que la distancia entre máximos consecutivos se mantiene constante en un espectro de interferencia de dos rendijas delgadas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí, no? Sí. Sí. Perfecto. Vamos rápido porque es lo que vieron el otro día. Quiero hacer un repaso más que nada. El hecho de que definimos coherencia, acá lo volví a formalizar, pero ¿sí? Es lo que dijimos. Dos ondas son coherentes si la diferencia de fase entre sí no cambia con el tiempo, ¿no? O sea, se mantienen, o sea, dos ondas son coherentes siempre y cuando la diferencia de fase entre sí se mantenga constante. Cuando nosotros mostramos este gráfico del patrón de interferencia de una doble rendija, que es esto que está acá, ¿sí? Hallamos la posición de los máximos y mínimos. Es un patrón de interferencia. Hallamos la posición entre máximos y mínimos. Pero no hablamos de la intensidad de la onda resultante, pues esas dos ondas están interfiriendo. Que dos ondas interfieran significa pura y exclusivamente que esas ondas, ¿qué pasa? Se suman, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Sí, no? Tal vez. Imagínense de vuelta que estamos con el problemita este. Estamos pensando, tenemos un foco, otro foco, una pantalla. Y acá tengo una posición P, que es la posición de un máximo y un mínimo. Cada una de estas fuentes emite una onda electromagnética, ¿o no? Sí. Sí. ¿Sí? O sea, cada onda electromagnética tiene una intensidad. La intensidad de la onda, S, se escribiría como 1 sobre mu0, producto vectorial, y el producto B. Si uno jugaba con las cuentas, el módulo de la intensidad promedio, era ¿quién? Un medio de mu0c por el cuadrado, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Yo no me acuerdo si después le hicimos la cuenta. Eso es lo que les decía el día, que uno puede hacer la cuenta y demostrarlo. ¿Sí? Pero entonces, cuando nosotros queremos ver cuál es la intensidad de la onda, nos preguntamos, ¿cómo puedo caracterizar en el punto P cómo es la intensidad de la onda? ¿Qué pasó con la onda resultante en ese punto? ¿Sí? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo analizo eso? Bueno, el camino para analizar eso es pensar que cada onda tiene asociado un campo electromagnético. Perdón, campo electromagnético, y a su vez uno puede decir que ese campo electromagnético tiene asociado que un campo eléctrico y un campo magnético, ¿no? Como si fuese una especie de componente del campo electromagnético. Yo lo que digo es que esta onda,
este foco S1, puedo decir que está caracterizado por un determinado campo electromagnético que llamo E1. ¿Sí? Y el foco 2 está caracterizado, tiene un campo electromagnético, se comporta como una onda que lo puedo escribir como, o lo llamo E2. Lo que habíamos visto que estos campos, que son vectores, ¿cómo son entre sí? Que alguien mencionó el otro día. Pues son vectores, ¿no? En realidad, estrictamente, cuando uno va a sumarlos, para sacar la intensidad resultante, lo primero que hace es sumar los campos eléctricos. Total, sabemos que la intensidad del campo eléctrico, que es el módulo de ese, es proporcional al cuadrado del campo eléctrico. Entonces, con sacar el campo eléctrico total en ese punto, ya sé o tengo una forma de sacar la intensidad de la onda. En realidad, estrictamente, el campo eléctrico total, ¿quién es? En ese punto, en el punto P, sería E1 más E2. Pero, creo que fue Franco, que no está, y Tomás, ¿no? ¿Cómo eran esos campos E1 y E2 para que uno pudiera hacer la suma tranquilamente? Tenían que ser paralelos. Claro, la aproximación que hacíamos con mucho cariño es que esos campos eran paralelos para sacarnos de encima la parte vectorial y hacer la suma derecho. Es Claro, decir, hacemos la suma de módulos para hacer más fácil. exactamente. Y fíjense que el camino, o sea, tienen una diferencia de camino las dos ondas, pero no lo trabajo la intensidad total o neta en el punto P, que es la suma, lo saco a través de la suma de los campos eléctricos, no lo saco a través de un análisis de diferencia de caminos. Lo hago a través de un análisis de que tienen una diferencia de fase. Son dos ondas coherentes, como el foco S2, acá que yo llamé en este gráfico que hice acá al costado, S2 tiene que recorrer más camino. ¿Qué implica eso? El campo eléctrico magnético, el campo eléctrico 2, tiene una diferencia de fase con respecto al campo eléctrico 1, que es proporcionado, ¿por qué? Porque tiene que recorrer más camino. Entonces, poniendo todas esas cosas en juego, son dos ondas coherentes que mantienen la diferencia de fase entre sí, porque una tiene que recorrer más camino que la otra, son paralelos esas cantidades vectoriales como para poder hacer la suma derecha, y digo, bueno, ahora sí, digo, el campo eléctrico total en el punto P con todas esas condiciones, el campo eléctrico total, que es la suma del campo 1 más el campo 2, ¿o no? O sea que la suma del campo 1 más el campo 2, el campo eléctrico total E, ¿quién es? Es 0 por el seno de omega t más E0 por el seno de omega t más phi. Y acá tengo que recurrir a nuestros conocimientos, ¿sí? Saco factor común E0, ahí lo estoy mal, saco factor común E0, y esto lo puedo escribir como que seno de omega t más el seno de omega t más phi, ¿no? Este argumento lo puedo llamar A y esto lo puedo llamar B. Entonces ahí uso las propiedades trigonométricas, ¿no? O sea, veo cómo reescribir el seno de A más el seno de B. ¿Y esto cómo se escribía? ¿Se acuerdan? Igual uno puede más o menos pensar cuál, no es tan complicado. Esto, si uno lo piensa un poquito, ¿qué era? Coseno, ¿no? De A menos B, ¿no? Sobre 2 por ¿quién? Dos veces, ¿no? Si yo siempre me olvido si va un 2 o no. Dos veces. Por el seno de A más B sobre 2.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hago el coseno de A menos B, ¿qué te queda? 2 por el coseno de A menos B. A es omega t, menos B me queda menos phi, sobre 2. Y acá me queda el seno de A más B, que es 2 omega t más, ¿quién? Más phi, Sí. todo sobre 2. Como el coseno es una función par, o sea, en realidad ni siquiera no necesitamos acordarnos. Sabemos que el coseno de 45 y menos 45 da lo mismo, o sea que esto es lo mismo que escribir coseno de phi sobre 2. ¿Y esto qué es? El seno de omega t más phi sobre 2. Si a phi sobre 2 lo llamo beta, como proponemos acá, y llamo E sub tita a todo el término constante que me queda adelante, porque cuando sumo, fíjense que cuando lo sumo, esto como me queda. Cuando termino de escribir, me queda que E, el campo total, es 2 veces E0 coseno de phi sobre 2 por el seno de omega t más phi sobre 2, que es beta. Todo este término es constante, o sea que eso es la amplitud del campo resultante, o sea que el campo resultante va a ser algo que tiene la forma, un E sub tita, y dejo afuera la parte temporal, omega t más beta ya directamente. ¿Sí? ¿Está? Como sé que el campo eléctrico, la intensidad de la onda electromagnética es proporcional al cuadrado del campo eléctrico resultante en ese punto, ¿sí? Que era esto que habíamos sacado acá, ¿sí? Que hicimos la cuentita arriba, que lo aprendimos cuando vimos el torque de Poynting, ¿sí? Entonces, la amplitud del campo eléctrico tiene esta forma, perdón, la amplitud o la intensidad de la onda electromagnética tiene esta forma en el punto P, y es proporcional al cuadrado del campo eléctrico, ¿sí? Al campo eléctrico que nosotros llamamos total en ese punto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? O sea que yo podría escribir y sin saber, sin ver estas ecuaciones de lo que vimos arriba, ¿no? ¿Y quién es? 1 sobre 2 mu 0 c, ¿por quién? Por el cuadrado del campo, ¿no? Y acá, que es esto que llamé E sub tita, que es 2 E0 coseno de phi sobre 2, lo voy a escribir completo, al cuadrado, por el seno cuadrado de omega t más phi sobre 2, que es beta en realidad, ¿no? Entonces, fíjense, si yo reescribo todo para que me quede parecido a esto que está acá, que es una idea bastante potable, acá me queda un 4, ¿no? O sea que la intensidad de la onda, ¿sí? Es 4 veces, pongo entre paréntesis todo el resto, es 0 cuadrado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Es 0 cuadrado sobre 2 mu 0 c por el coseno cuadrado de beta por el seno de omega t más beta. Todo esto que está acá, habitualmente, esto que está acá, para escribir un poquito más coherente, esto es lo que se conoce como I sub tita, lo ponen. A ver, incluye 4. A veces lo incluyen, a veces no, por una cuestión de qué querés ver. Yo lo voy a llamar I sub 0. Vamos a hacer una diferenciación.
¿Por qué llamé a esto I sub 0? ¿Esa no es la intensidad máxima? Es la intensidad máxima de una onda sola, ¿no? Porque fíjate, es E sub 0 al cuadrado sobre 2 mu 0 c. Esto es la intensidad máxima de una de las onditas solas. ¿Sí? Entonces, después cuando escribí 4 veces I0 por el coseno cuadrado de beta, eso es la intensidad máxima de la onda resultante. ¿Sí? Fíjate, I sub tita es el valor máximo I sub tita es el valor máximo de la intensidad cuando tengo las dos ranuras juntas. Lo loco es que, fíjate, que vos tenés una ranura sola, tenés un I0. Tenés dos ranuras combinadas y podés llegar a tener 4 veces I0 de intensidad máxima. Depende del coseno cuadrado de beta. ¿Sí? Entonces, lo que uno hace termina escribiendo, si quieren, la intensidad total I como I sub tita, que es todo esto, que es la intensidad máxima, ¿por quién? Por el seno de omega t más beta. Y esta es la forma que tiene la intensidad, seno al cuadrado. Seno cuadrado de omega t por beta. Eso es la intensidad total de la onda. Lo extraño, o lo interesante, si quieren para analizar, es esto. Que la amplitud máxima de la intensidad, la amplitud máxima, ¿sí? Fíjense que va como ¿quién? Como 4 veces la intensidad máxima de una onda solita por el coseno cuadrado del desfasaje dividido 2. Entonces, dependiendo del desfasaje, va a ser cuál es la intensidad de la onda. ¿Sí? La intensidad o la amplitud máxima de la intensidad. ¿Sí? Este valor. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito ahí? ¿No? Tal vez. ¿Se me perdieron? Che, ¿están o no? ¿Están? ¿No están? Sí. ¿Se entiende o no lo que digo? ¿O es chino básico? Sí, sí, yo sí, Gastón. Bien. Tomo como declaración del único que dice algo, así que los demás, si callan, pierden. Entonces, esta es la forma o la expresión de la intensidad total, ¿sí? Como función del tiempo. La intensidad de la onda como función del tiempo, porque depende del seno cuadrado omega t, tiene esta forma. Y bueno, a nosotros lo que nos importa no es la evolución temporal, en este caso la intensidad, sino básicamente cómo se comporta la amplitud. Y su tita es lo que miramos más que nada. ¿Sí? ¿Qué pasa con la amplitud de la onda electromagnética? Si nosotros jugamos, yo les dije, nada, hicimos el análisis a partir de qué. Yo no entendí cómo, si teníamos coseno cuadrado de beta, ¿por qué después terminó siendo seno cuadrado Porque el seno es de... la parte temporal. Es esto acá me fui bien cuadrado. Esto, fíjate que acá, cuando vas al análisis, te queda una parte que depende con coseno y una parte que depende con seno. Pero la que va con seno es la parte temporal, el omega t. La que va con coseno es el desfasaje. Lo único que hice fue reemplazar. No sé si se entiende, Matías. a ver, si bajo un poco. Mira, fíjate. Hago el seno de las propiedades de trigonometría, el seno una suma. Me queda un término que es 2, es 0, coseno de phi sobre 2, que es coseno de beta, por el seno omega t de omega t más phi sobre 2. A veces esto lo llaman E sub tita, que es todo esto acá, pero eso no es ni más ni menos que cuando escribo el cuadrado, es esto al cuadrado, ¿sí? 2 es 0, coseno de phi sobre 2 al cuadrado,
por la parte temporal al cuadrado por un medio 1 sobre 2 mu 0c, que es el término constante que tenías multiplicando por el campo al cuadrado. Entonces, acá me aparece un coseno de phi sobre 2 al cuadrado, y acá me aparece un seno cuadrado omega t más phi sobre 2. Claro, pero ¿qué es lo que sería el factor S beta, digamos? Ese factor es como te mata la amplitud del desfasaje entre las ondas. En los distintos puntos de la pantalla, está bien la pregunta. Si vos te vas a distintos puntos acá en la pantalla, vas cambiando P, la altura de P, ¿qué vas a tener? Distintos desfasajes, ¿o no? Phi va a valer distinto, Claro, porque tiene que recorrer distinto camino S2. Tiene que recorrer más o menos. Si me voy más arriba, más camino. Si me voy más cerca del eje de simetría, menos camino. Entonces ese valor de phi va cambiando de acuerdo a la diferencia de caminos, el desfasaje. Entonces lo que me hace ese término, al quedarme un 4 y 0, que es constante por el coseno cuadrado de beta, que es phi sobre 2, es decirme cómo va cambiando la intensidad de acuerdo a la posición donde me estoy moviendo. Me va achicando o disminuyendo la intensidad de la amplitud resultante. Fíjate, ¿sabés cómo esto está planteado? Acordate que beta es phi sobre 2. O sea que lo que te está diciendo es que la intensidad o la amplitud de la intensidad depende del desfasaje entre las dos ondas. ¿Sí? Eso es lo que te está diciendo. Depende con el cuadrado del desfasaje. A veces no es cómodo medirlo en términos del desfasaje, entonces lo que hacemos es medirlo en términos de la diferencia de caminos. Y ahí se hace más amigable, pues estamos acostumbrados a verlo así. Si uno piensa que la diferencia de fase, que es diferencia de ángulos, dividido el ángulo total, que es 2pi, es la diferencia de trayectoria, dividido la longitud total, que es lambda, ¿sí? La diferencia de fase, phi, dividido 2pi, es una proporcionalidad, ¿no? Si ustedes están, hay una cosa muy pava para entender esto. Si ustedes tienen una circunferencia y tengo un radio vector, si ese radio vector da la vuelta, ¿qué obtenés? Una longitud de onda, ¿no? Si lo grafico. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. Si voy computando la altura. Entonces, si se me corrió un ángulo phi acá. Si este ángulo phi dividido 2pi, o sea, esta proporción dividido el ángulo total, es la misma proporción que esta diferencia de caminos, este pedacito que recorrí, que delta de r, sobre la trayectoria total, que toda la vuelta total, que es lambda. Entonces, la relación entre diferencia de fases y diferencia de caminos es esta ecuación de acá, que es esto que está acá. Entonces, yo pude escribir la intensidad de la onda en relación a quién. En vez de escribir la diferencia de fases, yo podría escribir que phi, la diferencia de fases, ¿quién es? Delta R sobre lambda por 2pi, y delta R, ¿quién es? D por el seno de tita, que es la diferencia de caminos, por 2pi sobre lambda. Phi beta es pi sobre 2, o sea que esto es pi por d sobre lambda por el seno de tita. Entonces, si yo juego con esta identidad, reemplazo, y en vez de escribir la intensidad de la onda en términos de la diferencia de fase, como escribí acá, de phi sobre 2, podría escribir ¿quién? La intensidad de la onda en términos de ¿quién? De la diferencia de caminos. Con solo reemplazar. ¿Sí? Si I, la intensidad o la amplitud de la onda, sub tita, es 4 veces I0 por el coseno cuadrado de beta, que es phi sobre 2, es lo mismo que escribir 4 veces I0, ¿sí? ¿Por quién?
por el coseno cuadrado de pi de lambda por el seno de tita. De seno de tita es la diferencia de caminos, entonces puedo escribir la intensidad de la onda en términos de la diferencia de fase, si yo sé la diferencia de fase entre las dos ondas, o puedo escribir la intensidad de la onda en términos de la diferencia de caminos. Si uno juega un poquito con las cuentas, acá es más fácil de verlo en términos de la diferencia de fase. Cuando el coseno cuadrado de phi sobre 2 valga 1, tengo la máxima amplitud, y cuando el coseno cuadrado de phi sobre 2 valga 0, tengo puntos de mínima amplitud de la intensidad. Si uno grafica la intensidad de una onda en una rendija doble, tiene esta forma acá. Son todos puntos a la misma altura y va dependiendo. Acá tengo cuando, ¿sí? Este punto, ¿qué son? Todos estos puntos son cuando el coseno cuadrado de phi sobre 2 vale 1, y todos estos puntos acá abajo son cuando el coseno cuadrado de phi sobre 2 vale 0. Pero para una doble rendija delgada, la intensidad de la onda tiene esta forma y alcanza su valor máximo, que es 4 veces I0. ¿Sí? Y eso depende de quién. O lo puedo pensar en términos de la diferencia de fase, o lo puedo pensar en términos de la diferencia de caminos. ¿Sí? Se lo suele escribir en términos de lambda sobre D. Lambda sobre D, 2 lambda sobre D, cuando grafico la intensidad en función del seno de tita. ¿Sí? Entonces, lo importante de todo esto es que el espectro de interferencia de una doble rendija delgada me da un patrón de intensidad que se repite, que se comporta como ¿quién? Como un coseno cuadrado, ¿no? ¿Sí? Se comporta como el coseno cuadrado beta o como el coseno cuadrado de phi sobre 2. Y eso ya lo habíamos visto como mismo alterna. El coseno cuadrado queda por encima del eje y alcanza entre los valores máximo y mínimo. El máximo es 4 veces la intensidad de una onda sola. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Para terminar, que no es menor el detalle, el tema de cómo usar la interferencia de ondas en películas delgadas. Es un tema complejo, siempre es complejo, ¿sí? Es una macana, porque mezcla dos fenómenos, ¿no? El otro día hizo bien hincapié Marcelo en eso. Hay dos fenómenos que tenés que tomar en cuenta. Un tema que es la inversión o no de fase cuando una onda cambia de medio, ¿sí? Imagínense que tengo una película delgada. Por ejemplo, el caso típico es la burbuja. Si yo tengo una burbuja, por ejemplo, el caso particular de la burbuja. Si tengo una burbuja, ¿qué tengo? Aire, agua jabonosa, podemos aproximarlo por agua, y aire, por ejemplo. ¿Sí? Ahí empieza a pasar lo que pasa con una onda cuando se encuentra con un medio más rígido. Viene la onda acá, viene la onda, pum, y se encuentra con esta cara. Vamos a llamarla cara 1 y cara 2. ¿Sí? En el caso de una burbuja, viene el aire, cuyo índice es 1, y se encuentra en la interfase con un medio como el agua, por ejemplo, en la burbuja, donde el índice de refracción vale 1,33. En esos casos se dice que pasa de un medio menos rígido desde el punto de vista óptico a un medio más rígido ópticamente. Entonces, cuando se encuentra en eso, ¿qué le pasa a la onda? Sufre un desfasaje. Sufre una inversión de fase de pi, ¿no? Ustedes mencionaban el otro día el caso de una soga, cuando una onda está en una soga,
y pasa de una onda más, de una soga más finita a una más gruesa. Esa sería la comparación, ¿no? El caso que para mí mejor se ve esto es esto. Si yo tengo una onda, una soga agarrada a un anillo a una pared. Cuando viene la onda, acá viene la onda que es medio, y acá ¿qué se obliga a ver acá? A donde está atada la soga. ¿Qué es lo que pasa donde está atada la soga? Esto que ustedes vieron ondas en soga, y acá tenés un extremo fijo. Cuando tenés un extremo fijo, es como si pasaras a un medio infinitamente, ¿qué? Más rígido, ¿o no? Entonces acá tenés un nodo, obliga a tener un nodo. Entonces la onda cuando sale, se invierte de fase. ¿En cuánto se invirtió? En pi. Estaba así, entró así y salió así. Esto es una inversión en pi. Una inversión de fase de pi. Entonces, esto es comparativo. Si pasa de un medio mayor a uno menor, si pasa de uno menor a uno mayor, ¿qué pasa? Invierte de fase en pi. Si pasa de uno menor a uno mayor, ¿qué hace? No, No se no invierte de cambia. fase. Queda como está. ¿Estamos de acuerdo? Es muy importante que se acuerden eso. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, Entonces, cuando voy a analizar lo que pasa en una película, tengo que analizar las inversiones de fase o no que se producen en cada cara, dependiendo de los índices. A este le voy a llamar N0, a este N de la película y este N1. Entonces, depende de la relación entre N0, NP y N1. Y además, ¿qué tengo que analizar? Si tengo lo que se hace siempre es pensar que tengo una incidencia normal, o sea que cuando voy a analizar las películas, la incidencia es normal, ¿sí? Viene por la normal, la onda. Entonces, tengo la onda, es decir, si yo lo pienso, lo que voy a analizar es la interferencia de este rayo 1 y de este rayo 2. Este pega en la primera cara y sale, el rayo 1. Pero mientras tanto, venía otro acá, ¿qué hace? Pega en la segunda cara y acá. Y se vuelven a juntar, el 2, ¿no? Y el 2 interfiere ¿con quién? Con el 1. Pero ¿qué pasó con el rayo 2? Tuvo que venir hacia este camino y hacia este camino, ¿o no? Sí. Entonces, cuando voy a analizar la interferencia, tengo que analizar el rayo reflejado en la primera cara, este que lo voy a dibujar así, y reflejado 1, y el que viene pega acá y sale acá, y el I reflejado 2. Cuando voy a analizar la interferencia, tengo que analizar la interferencia entre quién? Entre el reflejado en la primera cara más el reflejado en la segunda cara. ¿Sí? Eso es lo que llaman análisis por reflexión. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? sí, sí. Entonces tengo que analizar cada caso particular. Yo lo que suelo recomendarles es que hagan un dibujito. Parece una pavada, pero vamos a analizar un caso particular. Nos olvidamos de las ecuaciones, qué ecuaciones son un máximo, un mínimo, y lo planteamos para cada caso. Vamos a mirar este problema. Yo quiero que lo lean y lo vamos a analizar para entender cómo hacer este dibujito. Entonces, lo que tengo es una película delgada, ¿no? No tan delgada, ¿no?
tengo una película delgada, por ejemplo, así. ¿No? Y yo lo que hago es, en mi imaginación, digo, bueno, viene rayo incidente. ¿Sí? Una cosa así. Necesito que piensen mucho y se concentren. Se viene el rayo incidente. Cuando choca en la cara 1, esta es la cara 1, la cara 2, tengo el índice del medio de incidencia, M0 lo llamo, que en general es aire, tengo el índice de la película, y esa película delgada, que los libros no hacen hincapié, eso me molesta muchísimo, tengo el segundo medio en el cual está apoyada la película. La película siempre está apoyada en algo, que yo voy a llamar N1. Al rayo de onda incidente le voy a llamar I0. ¿Qué es lo que pasa? Viene el rayo, se encuentra con la primer cara de la película. ¿Qué le pasa al rayo? Parte del rayo, ¿qué le pasa? ¿Se refleja en la primer cara o no? Sí. Entonces, tengo una parte del rayo, no se ve nada, ¿no? Sí, 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 se se ve veía bien. en amarillo. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Entonces, parte del rayo, ¿qué hace? Se refleja en la primer cara, que yo voy a llamar I reflejado 1. La onda reflejada en la primera cara. Si yo la dibujara, si yo la quisiese dibujar, para comparar qué es lo que está pasando, tendría que dibujar primero I0. I0 es la onda que incide. Supongamos que la onda incidente tiene esta forma. ¿Sí? Y reflejado, para este caso particular, la onda reflejada en la primera cara, ¿qué le pasa? ¿Invierte su fase o no? Sí. Sí, porque si es Porque una película, tiene 1, menor, índice de refracción. claro. Se choca con la onda, se choca con la pared, con un medio más rígido. Entonces, ¿qué hace? Invierte su fase en pi. Entonces, la onda reflejada 1, al invertir su onda en fase en pi, ¿qué hace? Queda así. ¿Sí o no? Sí, sí. La onda reflejada 2, ¿qué le pasa a la onda reflejada 2? Viene, pasa, la onda incidente I0 pasa, sigo teniendo I0, voy a cambiar de color, pues no me gusta. I0 sigue su camino sin cambiar de fase, ¿y qué hace I0? Choca con la segunda cara I0, ¿no? En su trayectoria, la onda incidente, que es I0, ¿qué hace? Choca con la segunda cara. Viene acá I0, el segundo medio, cuyo índice, en este caso, ¿cuánto es? Si es una burbuja, es aire, ¿o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué viene? Viene la onda incidente. Cuando choca en la segunda cara, ¿qué le pasa a la onda? Se refleja, pero no sufre cambio de fase. Exactamente. Si yo tengo que graficarlo, y reflejado 2, y reflejado 2, ¿qué le pasa con respecto a la onda incidente? ¿Queda igual o no? Sí, queda como estaba al principio. Queda como la onda incidente. ¿Están todos de acuerdo en eso? Piénsenlo un segundito, porque es muy importante. El Sí, viernes sí, vamos a volver con esto. porque el índice es más grande. Exacto, exacto. Pero es para hay que analizar así cada caso particular. Ahora,
Si yo no tuviese ningún otro fenómeno involucrado, ¿qué hago? Sumo I reflejado 1 más I reflejado 2 y listo, ¿o no? ¿Pero qué le pasa a esta onda? I reflejado 2. ¿Qué le pasó además? No solamente tiene una diferencia de fase, depende a cuando choque en la segunda cara, sino también se puede producir un cambio de fase debido a qué. La diferencia de caminos. Claro, que ópticamente el rayo reflejado 2 tiene que venir, pegar acá y volver. ¿Sí? Entonces, así como están, si yo la sumo así, tengo una interferencia, nada, que no es real, que no está describiendo todo lo que pasa. Hay dos fenómenos involucrados en la interferencia en una película delgada. Hay un fenómeno de inversión de fase o no, cuando chocan las caras, el rayo o la luz incidente chocan las caras de las películas, pero además hay una diferencia, otro fenómeno que es que aparece una diferencia de fase o un cambio en las fases debido a que tiene una diferencia de caminos. Entonces, si yo quiero tener una interferencia constructiva para este caso, ¿qué tendría que pasar? Si quiero una interferencia constructiva, para este caso en particular, la segunda onda tendría que cambiar su camino. Cuando recorre la película, tendría que correrse media longitud de onda porque si no, no va a quedar igual que la de arriba para tener una interferencia constructiva. Yo necesito que esta de acá, como quede. Necesito que quede así. ¿No? Entonces, la diferencia de caminos, si quiero una interferencia constructiva, la diferencia de caminos me tiene que correr a la segunda onda media longitud de onda. Entonces, en ese caso, para tener una interferencia constructiva, en este caso, necesito que 2D, que es la diferencia de caminos, sea igual a ¿quién? A M lambda en la película. Necesito que el rayo reflejado en la segunda cara, ¿sí?, que no sufre inversión de fase, debido a recorrer más trayectoria, que su trayectoria es 2D, va y vuelve, que ese cambio, ese recorrido que hace de más, le cambie la fase a esta onda y me la deje así, para que cuando la voy a sumar con la de arriba, tenga una interferencia constructiva. Si quiero tener en este caso particular una interferencia destructiva, la diferencia de caminos, que es 2D, me tiene que aportar o me tiene que dejar la onda como estaba, como está en azul. ¿Para qué? Para cuando lo sume, ¿sí? Para cuando lo sume, ¿sí?, me queden valle, como le dicen, valle con vientre, no, vientre con loma, no sé. Entonces, esto necesito que sea. Gastón, ¿no es en el primer caso para la inferencia constructiva que se suma un medio? Ay, sí, perdón, te lo dije al revés, tenés razón, gracias. Lo dije y no lo escribí. Ven que lo escribo al revés. Si necesito que la interferencia sea constructiva, gracias por decirme. Lo dije y no lo puse, lo dije al revés. Bien, uno estaba atento. Si la interferencia es constructiva, necesito que se corra, ¿qué? Dijimos que al recorrer más camino necesito que se corra, como hicimos el dibujo, media longitud de onda. Entonces necesito que la diferencia de camino, si la interferencia tiene que ser destructiva, la diferencia de camino, que es 2D, tiene que ser ¿quién? M más un medio de lambda en la película, para que me corra media longitud de onda esta azul y me la deje así. De manera tal que cuando voy a sumar las dos verdes me quedan iguales. Entonces tengo una interferencia constructiva. Si quiero tener una interferencia destructiva,
la diferencia de caminos que tiene que recorrer el segundo rayo tiene que quedar como está, o sea, tiene que ser un número entero de longitudes de onda. Entonces, si la diferencia de caminos 2D es igual a m lambda en la película, o sea, me la deja el azul como está cuando la voy a sumar con esta verde, por más que haya recorrido más camino, queda así, queda como está azul. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la sumo los dos, se aniquilan entre sí y tengo una interferencia destructiva. Entonces, cada caso depende de qué? De los índices de refracción de los medios. ¿Sí? Depende de los índices de refracción de los medios para saber si hay inversión de fase. No solamente debo analizar la diferencia de caminos, sino tengo que analizar la inversión de fase que se puede producir en cada cara para ver cuándo voy a sumar las ondas. Entonces, en este caso, que es la burbuja de jabón, me queda la interferencia destructiva y constructiva de esta manera. El único detalle es que en general no se deja expresada esto en términos de la longitud de onda en la película, sino se deja expresado en términos de la longitud de onda incidente, que es el parámetro que vos conocés y controlás. Entonces se escribe lambda 0 sobre el n en la película. Entonces esto es igual a m más un medio de lambda 0 sobre el n de la película. Y esta es la expresión que ustedes ven siempre, o que han visto, que es 2D igualado a m lambda 0 ponen en la película, y 2D, que es la diferencia de caminos, así. Si uno quisiera pensar un caso más complejo, que es cuando tengo, por ejemplo, cambio, imagínense que la gota de agua ahora hubiera estado apoyada en vidrio, ¿no? Cambio el ejemplo, para que vean que depende de cada caso particular y los índices involucrados. Si tengo la gota de agua apoyada en vidrio, ¿no? Esta es la película, n de la película es agua, es 1,33, tengo el medio de incidencia en el 0 que es aire, pero acá abajo tengo vidrio, que es 1,5 más o menos. Entonces, esto es la cara 1, la cara 2. Viene la onda incidente, I0, ¿no? Que I0 para nosotros tiene esta forma. Llega y pega en la primera cara y se refleja. La onda reflejada en la primera cara viene del aire y se choca con un medio que ópticamente es más rígido, que es agua. Entonces, ¿qué le pasa a la onda reflejada en la primera cara? ¿Qué le pasa? Sufre un desfasaje. Una inversión de fase en pi, ¿no? Entonces queda así. Sigue la onda incidente, choca con la segunda cara. ¿Y qué le pasa? También sufre un desfasaje. Sufre un desfasaje porque pasa de 1,33 a 1,5. Sigue pasando hacia un medio ópticamente más rígido. ¿De qué le pasa? Me queda la onda así. Entonces, este caso me cambia las cosas. Porque si quiero tener una interferencia constructiva entre las dos ondas reflejadas en cada una de las caras, ¿qué tiene que pasar? Si necesito tener una interferencia constructiva por reflexión, si quiero una interferencia constructiva, ya las dos ondas están en fase. Entonces la diferencia de caminos no me tiene que correr a la segunda, porque si me la corre no se suma constructivamente. Entonces, para este caso particular, si quiero una interferencia constructiva, 2D, la diferencia de caminos tiene que ser igual a ¿quién? A m lambda en la película, o si quieren lo escriben m lambda 0 sobre el n de la película. Porque la diferencia de caminos no me tiene que cambiar esta onda así como está, porque si las quiero sumar y que queden, tener una interferencia constructiva.
Entonces, la diferencia de caminos me la tiene que dejar como está, o sea que la diferencia de caminos tiene que ser un número entero de longitudes de onda. En este caso particular, si quiero una interferencia destructiva, la diferencia de caminos 2D tiene que ser un semientero de longitud de onda. O sea que tiene que ser m más un medio del lambda 0 por el en la película. ¿Por qué? Porque necesito que esta onda me la corra para tener interferencia destructiva. Necesito que la diferencia de caminos me la deje como así, ¿no? Para que cuando lo vaya a sumar con la reflejada en la primera cara, cuando se superpongan las dos ondas, se aniquilen entre sí y no tengan nada, ningún resultado por reflexión. Entonces necesito tener una interferencia destructiva en la reflexión. Entonces, hay que analizar cada caso en particular, ¿sí? Depende de los índices de los medios que intervienen. ¿Estamos de acuerdo con eso? Vamos a volver con un par de ejemplos de la clase que viene. Volvemos hoy si llegamos. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, sí, clarísimo. Sí, buenísimo. Lo que vamos a hacer ahora, hoy les voy a dar 3 descansos porque es un día intenso. Así que lo que voy a hacer ahora, en un segundito, es así quedan las clases